Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano Dioca, soy médico oncólogo del equipo de tumores digestivos del Instituto Ángel Roffo. En principio quería agradecer a la Asociación Argentina de Oncología Clínica por darnos el espacio tan importante para poder entender un poquito más cómo abordar los tumores digestivos en la era de COVID. También agradecer a Amgen por el sponsoreo, por el espacio. Y tengo el gusto de presentar a la doctora Elena Eles. La doctora Elena Eles es médica oncóloga de staff del equipo de tumores digestivos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Es la responsable del área de colon, con un máster en oncología molecular en el CNIO, con múltiples estudios fase 1, fase 2, fase 3 como investigadora, como coinvestigadora, con una gran experiencia en cáncer colorectal refractario, evaluando la vía de las MAP quinasas. Y creo que es un placer enorme para mí volver a compartir con vos, Elena. Te doy las gracias. Elena nos va a ilustrar un poco con respecto a el abordaje de los tumores digestivos en la era de COVID, también haciendo foco con respecto a cómo manejar la investigación en una época tan complicada. Bueno, Elena, ustedes están de vuelta, nosotros es un camino que recién estamos comenzando a andar. Y bueno, como habíamos dicho hace unas semanas atrás cuando conversamos, es una curva de aprendizaje que vamos a tener que hacer muy rápido, con lo cual tu experiencia hoy, tu charla de hoy, seguramente nos va a ser de gran ayuda. Elena, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Mariano. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que para mí es un honor hablar de este tema y hablar para la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Para mí es la primera vez que hablo para ustedes, aunque con muchos he podido compartir. Hay veces que incluso consulta, ¿no? Es habitual que tengamos oncólogos argentinos rotando también con nosotros y siempre ha sido una relación muy bidireccional y es un placer compartir con vosotros esto. Gracias también a Amgen por facilitarlo. No es fácil poder coordinar un evento de estas características y antes de empezar la charla habíamos estado hablando un poquito con Mariano, hablábamos de la evolución que ha tenido en nuestro país el COVID y lo que está sucediendo ahora también en su país. Están ustedes ahora en la fase de su vida y yo le comentaba que la presentación dista mucho de ser una recomendación y que lo he hecho pensando desde la perspectiva en la que me encontraba yo como oncóloga a medida que van evolucionando estos días y con la mayor empatía del mundo. Creo que en un momento así para el que ninguno estamos preparados es algo que se agradece mucho. Entonces, pues voy a empezar ya. Comentar, me parece importante, supongo que ahí en su país también está pasando y habrán visto muchos documentos al respecto. A mí me parece bonito preguntarnos en qué momento los médicos hemos pasado a ser considerados héroes. No es extraño, y de hecho esto sucede en muchos países, que realmente la preparación a la que se tiene que someter un médico, los años de estudio, la especialización, a menudo viajar incluso a otro país para hacer una estancia, los másters, bueno, no siempre se corresponde con el reconocimiento que tenemos. Hay veces que por parte de nuestro propio hospital o por parte de la sociedad en general. Me gusta mucho este graffiti de Banksy, en el que se reivindica un poco el papel de los sanitarios y bueno, eso es algo, un guiño que voy a ir haciendo durante la charla, en qué punto se nos pasa a considerar héroes. Entonces, decir que un poquito para contextualizarles, creo que algunos conocen cómo funcionamos nosotros, pero para entender un poco todo lo que ha supuesto para nosotros una crisis así, explicarles cómo funciona nuestro servicio de oncología. Saben que es un servicio uno de los más grandes que hay a nivel internacional. Es un servicio de oncología formado por 57 oncólogos clínicos, 57. Estamos subespecializados por distintas áreas dependiendo del subtipo tumoral. Y bueno, lo que pueden ver aquí es el campus de Vall d'Hebron, ven que es una ciudad universitaria. Esto es el Hospital General, este es el edificio materno-infantil, el área de traumatología y fíjense que aquí arriba de todo, esta es la universidad, arriba de todo está el edificio Celex.
El CELEX es el área del bio en que están la parte de gestión, pero lo más importante, toda la parte de laboratorio. Son 3 plantas completas en que están los laboratorios de investigación translacional. Nosotros como centro de investigación translacional tenemos mucha relación con los investigadores que están en el CELEX, porque básicamente esto es lo que hacemos, que es lo que pueden ver representados aquí. Hacemos mucha investigación clínica, eso básicamente me refiero a los ensayos clínicos, pero también mucha investigación translacional. Este es el organigrama del bio, en el que pueden ver aquí que estamos organizados por distintas unidades. Esta es la parte clínica, según el tipo de tumor, pero luego están también toda la parte de laboratorio translacional, en que pues, se toca desde áreas de vía de Wien, cáncer stem cells, se le lleva Héctor Palmer, toda la parte de laboratorio de genómica, con Ana Vivancos, patología molecular, de manera que estamos hablando de un servicio muy grande, con una convivencia directa con los investigadores básicos y que al final lo que pretendemos es ser la máxima traducción de lo que se espera ser el concepto from bench to bedside. Entonces, a modo de investigación clínica, que creo que es lo que nos interesa más a todos, decirles que estos son los resultados, acabados los acabamos de recibir, los resultados de reclutamiento en el servicio de oncología de la Vall d'Hebron. Se incluyeron durante el año 2019 un total de 1.122 pacientes, lo cual es un número muy alto y supone en torno a un 30% de todos los pacientes que nosotros vemos como primeras visitas. Para contextualizarlo un poco, institutos de investigación con mucha actividad investigacional en ensayos clínicos como Gustave Roussy o como MD Anderson tienen una tasa de inclusión de en torno al 10, 15%, 18%, de manera que tengan en consideración que un 30% implica que básicamente todo el servicio toma como parte de su rutina el desarrollo de ensayos clínicos. 1 de cada 3 pacientes que nosotros vemos en la consulta va a entrar en un ensayo clínico o participa en un ensayo clínico. Entonces, particularmente en el área de tumores digestivos, que es en lo que nosotros estamos focalizados hoy, pues fíjense, esto hace referencia al número de inclusiones por cada grupo. Por grupo me refiero a unidad de tumores torácicos, unidad de tumores digestivos, unidad de tumores genitourinarios, y fíjense que la unidad de cáncer de tumores digestivos gastrointestinales, esto es esófago gástrico, hepatobilio pancreático, colorectal y también tumores neuroendocrinos, tuvo el año pasado un total de 325 inclusiones de pacientes en ensayos clínicos, la cual cosa viene a suponer de 4 a 10 inclusiones semanales de pacientes en estudio. Es decir, que la gran cantidad de estudios y la gran actividad investigacional que se tiene aquí es muy destacada. Y como pueden entender, esto ha sido fundamental en la gestión de una crisis de estas características como ha sido la pandemia por COVID. Entonces, si nos vamos en concreto a tumores colorectales y no colorectales, fíjense que la actividad también aquí en tumores no colorectales es muy importante. La parte de cáncer pancreático está liderada por la doctora Macarulla. La verdad que es que tienen una actividad espectacular en ese sentido, pero fíjense que la actividad, por ejemplo, en cáncer de colon es prácticamente equivalente a la unidad de cáncer de mama, ¿no? Y sabemos que los tumores de mama son tumores muy amables para la participación en estudio clínico por la gran cantidad de neoadyuvancia que hay y por la gran N de pacientes. Pues bueno, esto es solo para que se hagan a la idea de que realmente somos, obviamente, por ser una unidad liderada por el doctor Tabernero, somos un centro de referencia en esta patología. Entonces, si bajamos ya más a la parte más asistencial, pues sí que es cierto que vemos muchos pacientes en ensayos clínicos, pero vean que tenemos también mucha asistencia. Es decir, que esa diría yo que es la base del funcionamiento de nuestro servicio. Fíjense, esto es el caso concreto de cáncer colorectal. En cáncer de colon, durante el año 2019 vimos un total de 454 primeras visitas y fíjense que de estas, un 60% son pacientes referidos. Es una cantidad muy importante y particularmente relevante en un contexto de pandemia en el que el desplazamiento de los pacientes estaba limitado. O sea, fíjense que pacientes nuestros, pues sí, hemos tenido 175 enfermos,
Fíjense que la inmensa mayoría de enfermos son enfermos con enfermedad metastásica que están recibiendo tratamiento activo, y en el momento en el que hay una recomendación de cuarentena o confinamiento, estamos hablando de una proporción muy importante de pacientes que no van a poder desplazarse para venir aquí al hospital. Y tengan en consideración también que si estamos hablando de enfermos referidos, seguramente estemos hablando de pacientes que nos están derivando porque son enfermos con características moleculares muy seleccionadas, y con esto me refiero a pacientes BRAF mutados o pacientes con instabilidad de microsatélites que se desplazan en nuestro centro para poder recibir terapia dirigida dentro de estudio clínico, que sabemos además que va a ser probablemente un tratamiento en el que les va a aportar una probabilidad de respuesta alta, y que en el caso concreto del cáncer de colon BRAF mutado y de los pacientes con cáncer de colon con instabilidad de microsatélites, esa participación en estudio clínico vaya a suponer un cambio en su pronóstico vital. De hecho, este domingo, supongo que están inscritos al Virtual Meeting de ASCO. Este domingo se presentan los resultados del Keynote 177, que tenemos el privilegio de poder coautorizar y que probablemente vaya a suponer un cambio en práctica clínica rutinaria. Es decir, que por esto me parece importante destacarlo. Si vamos a revisar el tipo de ensayos clínicos en los que participan nuestros pacientes, pues fíjense que tampoco no hay un ensayo clínico que sea particularmente predominante y que digamos, bueno, pues es que tiene una tasa de inclusión tan alta porque ha habido grandes ensayos clínicos fase 3, como en su momento existió el estudio Recurso, como en su momento existieron el estudio regulatorio para regorafenib. Fíjense que son inclusiones exquisitas, en el que pues estamos hablando de 1, 2, 3 pacientes por ensayo clínico. Fíjense la gran cantidad de estudios clínicos que hay, y que de hecho, fíjense que esta proporción más alta, este 7%, este 5%, corresponden a ensayos clínicos en población BRAF mutada o población MSI, y este 14% es en población que consideramos candidata a estrategias tipo Rechallenge, con anticuerpos anti-GPR de nueva generación en enfermos All-RAS, BRAF wild-type, que han obtenido un beneficio previo a terapia anti-GPR y que tienen ahora una situación de progresión a la misma. Es decir, que son pacientes cuidados de manera exquisita, a los que a la totalidad se les ha hecho un perfil molecular, un estudio por NGS, y en la inmensa mayoría de casos, se lo vuelvo a recordar, son enfermos derivados de otros centros. Es decir, que entenderán que la limitación que ha supuesto para nosotros la situación actual. Entonces, si pasamos ya a centrarnos, una vez hemos conocido el contexto de nuestro centro, si pasamos a centrarnos en lo que ha ocurrido aquí con el COVID, permítame la licencia de que lo haya llamado el viaje, porque creo que es importante, y vuelvo a ese punto de la empatía, de cómo hemos vivido nosotros esto desde el principio y cómo es increíble lo poco previsible que pueden ser las cosas aunque se vean venir, ¿no? Entonces, fíjense que recuerdan que les he explicado el edificio CELEX, que es el centro de investigación básica del BIO, que está en la montaña, digamos, que de hecho es de modo anecdótico decirles que cuando nosotros subimos desde el Hospital General hasta el CELEX, uno lleva un smartwatch, el smartwatch te dice... tengo la sensación que estás entrenando, ¿quieres que active el cuenta kilómetros? ¿No? Porque realmente hacemos ejercicio nosotros para ir a hacer nuestras reuniones. Entonces, decirles que es bonita la interacción que tenemos con los investigadores básicos. Esto se funda en el año 2012 a raíz de la aparición de los ensayos clínicos para cáncer de colon BRAF mutado, y nos reunimos periódicamente, pues no solo con los investigadores principales de cada laboratorio, ¿no? A destacar el laboratorio de genómica, de cáncer stem cells, de modelos funcionales y data science, sino también que vienen a esta reunión, además de nosotros los oncólogos clínicos, personal de enfermería, data entries y personal de project management. Pues fíjense, ¿no? Esto es un tuit que yo he querido poner del día 21 de febrero del 2020, en el que yo publiqué que habíamos estado teniendo una reunión muy interesante sobre cáncer de colon BRAF mutado y sobre nuevas estrategias para estudio de mecanismos antiangiogénicos en cáncer colorectal, ¿no? Pues bueno, esto era un viernes normal en nuestra asistencia. Aquí estamos a 2 semanas antes del estado de alerta en nuestro país. Justamente
tarde, al jueves siguiente. Aquí pueden ver un tuit de uno de nuestros días de consulta, tras acabar la consulta, para que se hagan la idea. Nosotros solemos visitar una media de unos 300 pacientes con cáncer de colon, repartidos en agendas para 4 médicos distintos, y los jueves, que es el día en el que se publica este tuit, es nuestro día de máxima consulta, que entre 4 médicos y un residente pues solemos visitar una media de 80-100 pacientes. Y bueno, pues esto era que esta situación la hemos vivido todos, el final de la consulta, ¿no? En el que pues ya es el momento de discutir un poquito cómo ha ido todo, ir a comer, y bueno, realmente en el hospital se convive muchísimo. Pues unos días más tarde, el 2 de marzo, le pedimos a la doctora Ruiz, ella es la jefa de enfermedades infecciosas, nuestra referente para infecciones y paciente oncológico, que nos explique un poco de qué va esta historia del COVID-19. Fíjense que estas fotos corresponden al 2 de marzo, la doctora Ruiz nos da una charla de qué es el COVID-19, qué es el tipo de virus, y un poco esta charla le pedimos que nos la dé para saber un poco de qué estamos hablando y para tranquilizarnos un poco. Vean que aquí no hay ningún tipo de nerviosismo, ¿eh? El día 27 de febrero me parece muy importante contextualizar las fechas. Fíjense, estos son datos obtenidos del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno español, ¿eh? El día 27 de febrero en Italia se habían notificado 400 casos de COVID-19 y de hecho ya había estallado la epidemia en Lombardía, ¿no? La comunicación existente entre Italia y España es evidente. De hecho, este que ven aquí es un fellow nuestro italiano, había estado hacía una semana en Milán. Es curioso cómo nosotros aquí todavía ni remotamente imaginábamos lo que estaba por venir. China está lejos y parece que Italia también, ¿no? Parece que esto no tiene que venir con nosotros, todo se ve de lejos. Pues bien, se publica también, justamente coincidiendo en esas fechas, este Lancet. He intentado presentarles publicaciones del más alto impacto, en el que se dice que es importante estar informado y que la información sea fidedigna, porque para estas fechas, 27 de febrero, 2 de marzo, había empezado a haber una especie de alarma, ¿no? Habían empezado ya a correr bulos, pero es curioso cómo salen publicaciones acerca de lo importante que es estar bien informados y escuchar información fidedigna, pero no tomamos conciencia de la situación de alerta en la que tenemos que estar, ¿eh? Bueno, me parece importante tener esto en consideración. Me gusta mucho esta frase del autor en que dice: "We are not just fighting an epidemic, we are fighting an infodemic", ¿no? Porque estaba corriendo muchos bulos, mucha información que realmente no tenía que ver con la realidad. Pero de nuevo quiero insistir en la falta de conciencia, de alerta que tendríamos que haber tenido. El día 8 de marzo, esta cifra es importante porque fíjense que les pongo aquí semana 1, día 1, pues el día 8 de marzo era un domingo, y este tuit es de esa fecha, es el Día Internacional, es el International Women's Day, y de hecho esta foto es hecha también un jueves en nuestras consultas con todo el equipo de la unidad de cáncer de colon, en que estamos médicos, enfermeras, study coordinators. Y bueno, nos hicimos esta foto para poder colgarla en el Twitter el domingo con memoria, un poco reivindicando el gender balance y defendiendo la importancia que ello tiene. De hecho, Nina es nuestra esta es Nina, es nuestra supervisora, y esta es Emi, que ella es una oncóloga argentina, que coincidió todo, no sé si ahora me estará escuchando, la verdad que es que a Emi le tenemos muchísimo cariño, y a ella pues le coincidió la pandemia estando aquí, ¿no? Y esto ya es el día 9 de marzo. Esta es la portada de La Vanguardia, un periódico nacional de mucha repercusión, en el que Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, declara el estado de alarma, y llama profundamente la atención esta portada, por eso la he escogido, porque aquí se habla de la situación de emergencia sanitaria y se declara el estado de alarma, y solo un día antes había habido manifestaciones multitudinarias en toda España. Esto es algo que ha dado mucho de qué hablar y que todavía de hecho hay mucha polémica al respecto, pero fíjense las dos caras de la moneda, y yo creo que refleja muy bien la falta de conciencia que estábamos teniendo aquí de la que se iba a avecinar. En solo 24 horas
con una diferencia de 24 horas pasamos de esta situación a estar confinados en nuestras casas. Y de hecho, sobre el confinamiento, no es ninguna tontería, de hecho, hay un Science publicado el 6 de marzo del 2020, justo al principio de la pandemia, en el que ellos hacen una modelación y demuestran científicamente, yo creo que estamos hablando de un alto nivel de evidencia, en el que se modela que realmente, y ya había experiencia de lo que había estado pasando en China, en concreto en Wuhan, en que se ve que con las medidas de confinamiento es muy fácil aplanar la curva, ¿no? Esto es una simulación de lo que ocurrió bajando, ¿no? Reduciendo la tasa de viajes desde Wuhan, ¿no? Es decir, que esto es una demostración clara del importante impacto que tiene el confinamiento y la limitación de los desplazamientos. Science publicado el 6 de marzo. Les recuerdo que el 27 de febrero ya se habían notificado 400 casos en Italia. Era cuestión de tiempo de que eso ocurriera. Y les decía al principio, ¿y nosotros cómo hemos llegado a ser, a ser considerados héroes? Pues bueno, ya en la segunda semana está ya esta polémica. Fíjense, les he querido poner aquí la evolución de los casos de ingreso en nuestro hospital. Estos son datos fidedignos de Vallebrón. Esto nos lo facilitaba la dirección del hospital a diario. Y fíjense, aquí estamos hablando, ¿no? Les he citado estos días, 26 de febrero, esto es el número de pacientes ingresados por COVID en Vallebrón. Ya teníamos 2 pacientes, ¿no? Aquí tienen 27 de febrero, 3 de marzo, y el día que explota la pandemia teníamos ya 27 pacientes ingresados en nuestro servicio, y luego esta crecida fue exponencial. Si hablamos de una semana más y nos estamos posicionando aquí, pues aquí ya estábamos, fíjense, 229 pacientes ingresados, 32 pacientes ya en la UCI, y ahí ya es cuando se empieza a beatificar la figura del personal sanitario. ¿Y por qué? Pues por este motivo que pueden ver aquí, porque no había EPIs, no había equipos de protección individual, y sin ninguna duda, de hecho yo vivo en casa con un intensivista, mi marido es intensivista, y estuvimos visitando pacientes y particularmente el personal de primera línea con falta de equipos de protección individual. No es ningún mito, esto lo habrán visto en las noticias. Yo tengo una foto de mi marido vestido antes de ir a intubar a un paciente con bolsas de basura, con EPIs que se fabricaban los sanitarios, y ahí es cuando, pues bueno, yo creo que la sociedad toma conciencia de la gran relevancia que tiene el personal sanitario, y sin ninguna duda pues se fue a primera línea a tratar a los pacientes con COVID. El New Yorker hace un homenaje al personal sanitario con una portada que se publica el 6 de abril, que me parece que es bonita, porque detrás de estos EPIs, ¿no? Y detrás del personal sanitario, pues oye, hay una persona y hay una familia detrás, ¿no? Bueno, creo que eso es algo lo que da que pensar, y que aquí pues ha dado lugar a muchas discusiones, controversias, y les he dejado aquí el link. Luego no sé si tendrán acceso a la presentación, por mi parte no tengo ningún problema en compartirla. Les he querido dejar el link de esta editorial que publica un economista, José Antonio Bueno, el 14 de marzo, es decir, segunda semana del estado de alarma en nuestro país, que dice, y me parece muy bonito, qué pasaría si los médicos fuesen pilotos, ¿no? En España, los últimos 2 veranos, ha habido también mucha polémica por reivindicaciones de los controladores aéreos, de los pilotos, huelgas en épocas de máxima necesidad, como son las vacaciones de verano, las vacaciones de Navidad o Semana Santa, y él reivindica también la figura del personal sanitario. Hace una mención a cómo cuesta, número 1, llegar a ser médico, número 2, pasar por un MIR, las situaciones, los sueldos precarios que tienen los médicos en nuestro país, que no llegan ni a la mitad de lo que se cobra en Europa, ya ni hablar de Estados Unidos, y las situaciones a las que tenemos que ir a trabajar, ¿no? Entonces él decía que en realidad lo que pedíamos los médicos, curioso, era solo condiciones para poder ir a trabajar, solo se estaban pidiendo mascarillas.
¿no? Es algo que llama la atención y yo creo que todo eso, no sé si ustedes están viendo, luego lo podemos hablar en la discusión, todo eso hace, además de esta sensación de peligro al ir a visitar pacientes con una enfermedad infecciosa de la que se sabe poco, pero con esta sensación de desprotección, ¿no? Lo único que nosotros pedíamos era poder tener una mascarilla y una bata impermeable para poder ir a ver a los pacientes, ¿no? Este es el contexto, he querido presentarles el contexto de lo que estaba pasando y en toda esta situación, qué es lo que pasa con los pacientes oncológicos. Parecía claro porque se tenía que hacer una priorización y parece claro que si hay algo que no tiene que ser prioritario son los pacientes con cáncer, ¿no? Porque ya tienen una enfermedad de base. Y esto, cuando se empezó a hablar de COVID, era algo que se decía, no, tiene que tranquilizar, que la enfermedad es potencialmente grave, me refiero a la infección por COVID, en aquellos pacientes con la enfermedad de base. ¿Quién tiene una enfermedad de base? Los pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nuestro papel como oncólogos ha tenido que ser, y creo que tiene que ser, un papel reivindicativo por nuestros posicionándonos con nuestros pacientes, pero también gestor. Creo que por nuestra parte, más que ir a primera línea, que también lo hemos hecho, nosotros ha habido compañeros que han estado en primera línea de equipos COVID, que además de eso yo creo que el gestionar los recursos de nuestros pacientes y los tratamientos de los mismos ha tenido que ser una cosa importante. Y además, creo que en gran parte de esta crisis, al menos por nuestra parte, es verdad que ustedes están en otro momento de la emergencia de la pandemia, pero aquí he querido volver a reflejar, contextualizado en el tiempo, qué recomendaciones había respecto a nuestros enfermos. Aquí pueden ver el día de la declaración de estado de alarma y cómo va evolucionando. Estamos hablando de cifras de fallecidos por COVID en España, cómo está evolucionando la pandemia, y pues fíjense que las primeras recomendaciones que salen acerca de cuál tiene que ser el manejo de un paciente con cáncer en un contexto de pandemia por COVID-19, que no un paciente con cáncer y COVID-19. Son cosas distintas. Es el manejo del paciente con cáncer en el contexto de una emergencia sanitaria mundial, que es una pandemia por COVID-19. Pues fíjense que la primera recomendación se publica el 20 de marzo. Nosotros aquí ya llevábamos 2 semanas con el estado de alarma y llevábamos 2 semanas tomando decisiones, por no hablar de los italianos, que llevaban ya un mes tomando decisiones en una situación de emergencia sanitaria. Aquí ya, fíjense, este es un tuit que yo colgué justo el 14 de abril, el mismo día que salieron las guías. La Sociedad Europea de Oncología Médica, la ESMO, el 14 de abril, fíjense que ya estábamos de bajada, publica las recomendaciones concretas en lo que se refiere al manejo de cáncer colorectal en contexto COVID. Digo, he puesto como ejemplo cáncer colorectal, pero de manera coetánea se publicaron las guías en tumores no colorectales digestivos. Y yo creo, desde mi punto de vista, que después revisaremos este paper, las recomendaciones más concretas, porque tanto las NICE como las guías ESMO, que luego las revisaremos un poquito, son guías que apelan mucho al sentido común, pero desde mi punto de vista tampoco son concretas, porque realmente es muy difícil concretar cuando falta nivel de evidencia. Pero este paper que se publica ya en mayo, la primera semana de mayo, sí que va a concretar mucho sobre lo que tiene que ser la estratificación de riesgo y sobre tipos de tumor y indicación de tratamiento. Después lo revisaremos un poco. Pero bueno, hasta aquí, fíjense la cantidad de pacientes que hemos tenido que gestionar y la cantidad de tiempo que hemos estado tomando decisiones. Entonces, ya entrando en materia en nuestros pacientes, ¿realmente son una población de riesgo? Pues bueno, tenemos más evidencia. Lancet Oncology, publicado el 3 de febrero, fíjense, el 3 de febrero. Esto es una publicación de autores, de autores chinos, en el que ellos lo que ven es que efectivamente aquellos pacientes con, y además me parece que las gráficas lo reflejan muy bien, aquellos pacientes con cáncer y además COVID-19, es decir, pacientes con cáncer que se infectan con COVID,
tienen riesgo de presentar más complicaciones, tienen más riesgo de llegar a requerir ventilación invasiva y cumplir criterios para un ingreso en cuidados intensivos. Que no ingreso, cumplir criterios para ingresar en una unidad de cuidados intensivos, así como mayor riesgo de muerte. Y es que, además, lo que ven es que el riesgo de muerte es 5 veces mayor en los pacientes, por muerte atribuible a COVID, en los pacientes, que es lo que pueden ver en la gráfica de aquí, es 5 veces mayor en los pacientes con COVID que en aquellos pacientes que no tienen, en los pacientes con cáncer, que en los pacientes que no tienen cáncer. 5 veces más de riesgo de muerte por COVID. Entonces, si nos fijamos en este JAMA, publicado también de nuevo autores chinos en febrero del 2020, aquí revisan las características de 138 enfermos hospitalizados. Piensen que esta es la primera evidencia que se va publicando, es decir, que para cuando nosotros entramos ahí ya había evidencia publicada en realidad, aunque las guías o las recomendaciones de las sociedades científicas tarden un poquito en llegar. Aquí lo que ven es que aquellos pacientes que tienen historia de cáncer, y con historia de cáncer me refiero a antecedente de haber padecido un cáncer o que tengan una enfermedad activa que esté recibiendo tratamiento, tienen un riesgo mayor de padecer COVID-19 y que además tienen mayor riesgo de complicación y de desarrollar un cuadro más grave, pero también lo que ven, y esto es algo que también describen los investigadores que hacen la editorial al respecto, es que sí que es cierto que tienen mayor riesgo de padecer complicaciones y mayor riesgo de muerte, pero también es verdad que son enfermos de edad más avanzada y también son enfermos que tienen más comorbilidad, además de la relacionada con el cáncer. Es decir, que al final del día todo es muy puntualizable y al final acabamos convergiendo en lo que se ha consensuado, que son factores de riesgo para la enfermedad por COVID, que es la edad y que es la comorbilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante lo que comentan los autores de la editorial, que es que cada caso se debe particularizar y se debe individualizar. Entonces, algo que me gustaría reflejar también es que el paciente con cáncer es un paciente de mayor riesgo no solo por las características intrínsecas del mismo, y con esto me refiero a ser un enfermo de cáncer o estar recibiendo tratamiento inmunosupresor, sino el propio contexto del enfermo con cáncer también hace que pueda aumentar el riesgo de que estos enfermos se compliquen. Número 1, todos sabemos que van a ser pacientes que por su condición van a evitar ir al hospital. Es decir, que van a consultar menos, porque ir a un hospital supone un riesgo, porque estamos en plena pandemia. Número 2, y creo que eso está relacionado con la cuarentena por sí misma ya supone mayor aislamiento. Ya supone que, por ejemplo, pues nuestros mayores estén más, no diría desatendidos, pero que estén tal vez menos vigilados. Entonces, la cuarentena también hace que se salga menos y que haya menos monitorización de los pacientes, ya no solo por el personal sanitario, sino por el entorno del propio paciente. Y luego 2 cuestiones muy importantes. Número 1, que lo he comentado antes, el hecho de estar en una pandemia llevó, esto me parece importante comentarlo, a que la inmensa mayoría, yo diría el 90% de los sponsors de los ensayos clínicos cerraron o interrumpieron el reclutamiento de los pacientes dentro de estudio. Esto tiene un racional, y es que tengan en consideración que en muchos estudios clínicos siempre va a haber un endpoint, que es la evaluación de la seguridad y del perfil de toxicidad de las drogas. En el momento en el que hay un factor confusor, que es una pandemia por COVID, no se puede asegurar que lo que estamos viendo en nuestro paciente sea algo atribuible a una infección por COVID. Recuerdo que es una entidad que con una clínica que ha sido muy parcheada y con un patrón de presentación muy distinto entre distintos tipos de una persona a la otra, y por tanto no se podía garantizar, aparte de la seguridad por venir al hospital, aparte de la seguridad por distinguir lo que puede ser una toxicidad o no,
no se puede garantizar tampoco algo muy sencillo, que es que el paciente se pueda someter a todos los procedimientos de estudio, o que recordaban que les decía, un 60% de nuestra población son enfermos derivados de otros sitios. Pues en un momento dado en nuestra región sanitaria no podíamos asegurar que un enfermo de Lleida, que es una ciudad que está a 2 horas en coche de Barcelona, pueda venir porque sencillamente no se permitía acceder de una provincia a la otra. Había controles policiales, ¿no? Es decir, que eso ya es un riesgo para un estudio clínico. Y luego algo también muy importante, y esto de hecho en este paper, en este paper publicado en Lancet Oncology, lo mencionan explícitamente, y ha sido la gran dificultad para distinguir lo que puede ser una toxicidad por inmunoterapia de una infección por COVID, porque saben que las infecciones por COVID tienen mucho componente inflamatorio y en algunos casos han hecho cuadros parecidos a lo que se considera un cytokine release syndrome, de manera que esto a veces ha enmascarado toxicidades relacionadas con la inmunoterapia, pero que no se podían distinguir de una infección por COVID, ¿no? Es decir, que yo creo que el mensaje importante aquí es que si hay algo que hay que garantizar en nuestros pacientes es la monitorización y es la valoración médica. Si no se puede hacer de manera presencial, intentar garantizar o desarrollar estrategias para que podamos estar en contacto con los pacientes. Y en ese sentido creo que la telemedicina o el telephone contact es algo que me parece particularmente relevante y creo que ha venido para quedarse. Luego les enseñaré también alguna publicación al respecto. Y en concreto en lo que se refiere a nuestra población de pacientes oncológicos, pues a día de hoy les puedo dar, y este dato me lo acaba de dar nuestro infectólogo Juan, el doctor Juan Aguilar, que trabaja muy directamente con la doctora Isabel Ruiz. Hemos tenido un total de 99 pacientes. Estos que les presento aquí, estos 72, son pacientes de los que ya tenemos entrados todos los datos y tenemos ya evolución, pero a día de hoy ya son un total de 99 pacientes con nuestros con antecedentes de cáncer o con enfermedad activa que se han infectado por COVID. Decir que la mortalidad en nuestra población es de un 35%, que es muy alta, pero fíjense también que en realidad esto es muy coherente con los datos que les había presentado de los pacientes que se habían reportado de Wuhan, que son enfermos de edad más avanzada. Fíjense que son enfermos con mayor comorbilidad. De hecho, el 40% de los pacientes eran pacientes con cáncer de pulmón, que saben que suelen ser enfermos fumadores y enfermos con enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Es decir, que en muchos casos se asocia a comorbilidad, es decir, que nos devuelve a que son enfermos con cáncer, que la inmensa mayoría de casos va a haber factores de riesgo que son independientes del cáncer. Y yo creo que en ese sentido es importante la Clinical Frailty Scale, que eso es algo que es aceptado y, por ejemplo, esto se ha visto que es un factor pronóstico independiente en la infección por COVID. Y yo creo que esto es algo que podríamos, es algo fácil de incorporar y que se puede incorporar también, por ejemplo, para la toma de determinadas decisiones terapéuticas, como por ejemplo decidir a qué paciente le voy a mantener la quimioterapia y a qué paciente no, ¿no? Es decir, que son varias, el hecho de decir mayor a 75 no lo veo, le retraso el tratamiento, pues igual no es suficiente, igual tengo que afinar un poco más e ir a escalas validadas. En segundo lugar, me parece que es importante hablar de qué es lo que se considera riesgo. Pues bien, creo que, y vuelvo al paper del Lancet, que les he puesto también antes algún recorte, decidir a qué paciente hay que posponer el tratamiento o suspender el tratamiento, de nuevo no puede ser algo salomónico basado solamente en la edad o en la indicación del tratamiento. Es importante individualizar cada caso de manera individual. Hay que individualizar también la indicación de tratamiento y el tipo de tratamiento. Es decir, que el hecho de que se trate de un paciente oncológico no tiene que implicar que va a ser un paciente que no vamos a valorar en el hospital si tiene una complicación o que definitivamente le voy a parar el tratamiento para que no venga al hospital, ¿no? Es decir, que esta creo que tiene que ser una máxima que tenemos que considerar continuamente. Entonces, si recuerdan, les dije que a principios de mayo se publica, desde mi punto de vista, el paper que se moja más en lo que se refiere al tipo de indicación y tipo de tumor, y en el que se establece unas prioridades sobre los pacientes que se tienen que priorizar en la atención hospitalaria.
Y fíjense que en el caso concreto de cáncer colorectal, pues de manera, para mí fue en ese momento curiosa, porque cuando nosotros decidimos qué pacientes priorizar, lo primero que pensamos es, número 1, los follow-ups estaba clarísimo, que esos enfermos tenían que desaparecer de la consulta física, pero luego dijimos, bueno, pues el tratamiento adyuvante al final del día es un tratamiento complementario, ¿no? En el que estamos tratando es una probabilidad. Por tanto, las quimioterapias adyuvantes, si son inicios, vamos a intentar retrasarlo lo máximo que nos permita la ventana, ¿no? Y aquellos enfermos que estén en curso de tratamiento, pues vamos a intentar distanciar los ciclos o, por ejemplo, una estrategia muy sencilla es cambiar la vía de administración. Si estoy haciendo FOLFOX, paso a hacer Shellox para que vengan menos al hospital. Pero fíjense que ellos posicionan por delante el tratamiento como prioritario una adyuvancia en un estadio 3 antes que un tratamiento de cáncer colorectal metastásico. Y fíjense que equiparan el cáncer colorectal metastásico a una inmunoterapia para melanoma, curioso, ¿no? Que estamos hablando de incluso tratamientos potencialmente curativos o el tratamiento para cáncer de mama metastásico. Esto es algo que me llama la atención y que, bueno, da que pensar, porque como les digo nosotros inicialmente, esta no fue nuestra prioridad, ¿no? Por eso les digo que ellos aquí lo que defienden es, bueno, vamos a apostar por el que tiene más probabilidades de curarse. Y este tiene más probabilidades de curarse que este. Curioso, esto lo hago para sencillamente tal vez lanzar un poquito de controversia. Si nos vamos a lo que recomiendan las guías ESMO hacen una categorización que no es solo para el cáncer de colon, es para todos los tumores sólidos, en lo que definen como una alta prioridad, prioridad media o baja prioridad. Y eso lo detallan tanto para lo que tienen que ser estrategias diagnósticas como cirugía, como tratamiento oncoespecífico, y con esto me refiero a quimioterapia y radioterapia. Ellos definen como alta prioridad, ya se lo resumo, aquellas situaciones que van a ser emergencias. Hablamos de complicaciones que relacionadas con los tratamientos, ya sea quirúrgicos, radioterapéuticos o médicos, quimioterápicos, que supongan, pues a modo de ejemplo, una perforación intestinal, un sangrado, un infarto y que requiera de atención hospitalaria inminente. Como prioridad media, me parece interesante este punto de corte que hacen. Ellos dicen que son tratamientos que consideremos que se puedan llegar a retrasar un total de 6 semanas, o como baja prioridad, pues son aquellas estrategias, aquellas maniobras diagnósticas o terapéuticas que pudieran ser prorrogables durante toda la potencial duración de una pandemia por COVID. Decirles que entre esas prioridades bajas, pues estaría, por ejemplo, todo el cribado de cáncer de colon. Eso es algo que me parece importante. Durante todo este tiempo no se han estado haciendo cribados, con esto me refiero a CK-test, que es el cribado que se hace en nuestra área sanitaria, no se han estado haciendo colonoscopias y esto inevitablemente, y tampoco se han estado haciendo hasta ahora cirugías oncológicas programadas. Y yo creo que esto es importante porque inevitablemente nos lleva a esta situación, a generar un cuello de botella. Si tenemos aquí todos los pacientes diagnosticados y pendientes de cirugía, ¿qué es lo que pasaba? De hecho, 3 pacientes que se operaron con cáncer de colon y COVID e infección con COVID, porque eran pacientes que habían tenido una urgencia, decirles que en los 3 casos concretos fueron pacientes que tuvieron una evolución fatal porque la propia infección por COVID va a suponer un mayor riesgo de morbilidad. Asimismo, recuerden que van a ser enfermos que si les operamos no vamos a poder disponer de una unidad de cuidados intensivos si se complican, con lo cual todas esas cirugías fueron retrasadas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en el momento en el que estamos ahora, recuperándonos de una situación de pandemia, tenemos acumulados todos estos casos de aquí, más todos los nuevos diagnósticos que ahora estamos haciendo, y ahora que no, ya que nos hemos recuperado, y tengan en cuenta además que como son diagnósticos que hemos estado retrasando, lo que nos vamos a ir encontrando, y ya lo estamos haciendo, son tumores más avanzados. Nosotros, por ejemplo, como una mitigación, planteamos en casos muy, muy, muy seleccionados de cáncer de colon sin evidencia de enfermedad a distancia, plantear alguna estrategia de tipo neoadyuvancia basándonos en la evidencia del estudio Foxtrot. Entonces, para eso es importante siempre consensuarlo con el equipo quirúrgico y en algún caso muy, muy, muy seleccionado, pues lo hemos
planteado para evitar que el paciente estuviera esperando en todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, son situaciones a las que nos hemos visto enfrentados. En la enfermedad metastásica, fíjense que definen como, ya no hablo de la alta prioridad, porque alta prioridad va a ser siempre una emergencia que suponga ingreso por una complicación médica o quirúrgica. Como prioridad media, la ESMO establece en realidad todos los tratamientos, porque fíjense que está detallada primera y segunda línea, o aquellos pacientes que ya estén incluidos en un ensayo clínico. Me llama la atención que hablaran ya de población MSI high que estuviera con inmunoterapia, porque en nuestro contexto europeo todavía no hay ningún fármaco aprobado para ello, y como baja prioridad pues están aquellos pacientes con ECOG-3, pacientes que están haciendo terapia de mantenimiento, ¿no? Y fíjense que, bueno, que el tratamiento, que aquellos pacientes que hayan tenido complicaciones con la adyuvancia, esos enfermos también tienen que ser enfermos de baja prioridad y que pueden ser pacientes incluso que se puede llegar a suspender el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en aquellos enfermos que tengan enfermedad lentamente evolutiva, pues también se podría considerar retrasar el tratamiento. Pero bueno, de nuevo, lo importante vuelve a ser considerar todos los factores que entran en juego en un paciente oncológico, ¿no? Pues pronóstico, comorbilidad, discutir esto con los pacientes. Pues hay pacientes que sencillamente no querían venir, o pacientes que nosotros llamamos para retrasar el tratamiento, que nos planteaban que en su derecho están de poder decidir de qué se quieren complicar, de una infección por COVID o del riesgo de evolución por la enfermedad. Y al final creo que tenemos que llegar a un equilibrio. Les recomiendo que se lean esta editorial publicada en New England la primera semana de abril. Me parece muy bonito y de hecho este es el título de la editorial, Between Scylla and Charybdis, que hace referencia a la Odisea de Homero y a la encrucijada en la que se encuentran, porque en un sitio u otro se encuentran un otro monstruo, ¿no? Y al final lo que él dice es que el papel del oncólogo es francamente duro, porque tenemos que sopesar riesgos-beneficios de suspender un tratamiento, retrasar un tratamiento en un paciente con cáncer, por tanto, dejar progresar el tumor, o bien asumir estos riesgos y someter al paciente a un riesgo de una infección por COVID, teniendo en consideración el mayor potencial riesgo que tiene esta población al contraer la infección, ¿no? Y me parece interesante porque justamente el 11 de marzo se publica este paper que les recomiendo que se lean en JCO, en el que lo que hacen es una revisión de la magnitud de beneficio, ¿no?, que tienen los distintos tratamientos de nuestros pacientes y del ejercicio que deberíamos hacer los oncólogos cuando explicamos el beneficio que tienen las distintas terapias a nuestros pacientes. Porque realmente nosotros normalmente cuando hablamos con nuestros pacientes, nosotros les damos los datos del regulatorio, ¿no? Les damos los datos del fase 3. La probabilidad de respuesta es esta, ¿no? Pero probablemente, ¿no?, y aquí es donde viene el ejercicio bonito que hacen los autores, el beneficio de este tratamiento en población real no sea tanto, ¿no? Entonces, eso es algo que nos tiene que hacer pensar. Este es un paper que coincide, que se publica durante la pandemia COVID, pero que no tiene nada que ver con COVID, pero que yo creo que nos tiene que hacer pensar en si realmente nosotros estábamos preparados para esta toma de decisiones y si realmente somos conscientes de los riesgos y beneficios de las terapias que en el día a día y de rutina estamos aplicando, ¿no? Y de hecho, a modo de ejemplo, si yo me tuviera que plantear con EEG, me refiero al Efficacy Effectiveness Gap, si yo tuviera que aplicar un criterio de EEG real en el algoritmo del tratamiento de cáncer colorectal, pues yo creo que, por ejemplo, estaría claro que estos, ¿no?, sería la población que más se beneficia. O sea, si yo tengo que apostar por uno, pues voy a apostar por el winner. Cáncer de colon, bueno, hablando siempre de la enfermedad diseminada, que tal vez sea la que nos cueste más decidir, ¿no? Cáncer colorectal, metastásico, localización, colon izquierdo, all RAS, BRAF, wild type, pues yo creo que no tiene que haber ninguna duda que estos son los enfermos que mayor beneficio obtienen del tratamiento y que no tengo que tener duda a la hora de priorizarlo
al recomendar un tratamiento. ¿Por qué explico esto? Pues porque les decía antes, nos podemos plantear, por ejemplo, cambiar vías de administración y que en lugar de hacer un FOLFOX, ¿no?, como os lo he recomendado cuando yo lo administro con anti-GCR, por ejemplo con panitumumab, pues bueno, si hago Xelox no puedo dar un anti-GCR, buenos partners, ¿no? Pues ahí estoy comprometiendo la eficacia de los tratamientos en estos pacientes. Bueno, todo esto son tips que yo creo que tienen que dar que pensar, y ustedes que tienen la ventaja de los errores que hemos cometido los demás, pues pueden aprovechar. Les decía que hemos estado trabajando, les he explicado qué ha pasado con los ensayos clínicos. Justo ahora nosotros estamos volviendo a empezar a reclutar, cuando estamos hablando de cifras de muertes en España que ya no llegan a la veintena, ¿no? Es decir, que ahora ya estamos en una situación de prácticamente máximo control de la pandemia. En lo que se refiere a la investigación básica, pues la verdad es que es triste, porque la investigación básica ha quedado completamente on hold. Todos nuestros investigadores básicos han estado confinados, han estado haciendo teletrabajo. Hay una ventaja en esto, que es este artículo que publican es una editorial también, en Science, en que dicen que el hecho de haber estado confinados, que ha evitado viajar. Al viajar menos, eso también nos ha dado más tiempo y nos ha dado más oportunidad de poder hablar, discutir y pensar también, ¿no? Porque hay veces que el ritmo que nosotros llevamos pues hace que sea difícil encontrar un punto de reunión. Y entonces este científico, ser un investigador básico, decía que curiosamente la pandemia le ha dado la posibilidad de poder interactuar más con otros científicos, incluso en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso es algo, como les decía, que ha venido para quedarse y pues bueno, que tiene que dar que pensar. Pero también llama la atención que un discurso que ha habido aquí en todo momento durante esta pandemia por el COVID ha sido, porque por ejemplo el Instituto de Salud Carlos III o por ejemplo la Comisión Europea han lanzado muchas calls para aplicar a proyectos de investigación para tratar el COVID. Qué importantes son los investigadores básicos, ¿no? Que, bueno, pues eso en cáncer ahora ha quedado completamente interrumpido y el cáncer va siguiendo, ¿no? Esto ha habido opiniones muy críticas por parte de grandes referentes en investigación básica en cáncer. Y bueno, ya acabando, yo creo que este resumen y conclusiones son sencillamente sentido común. Cada paciente se debe evaluar de manera individual. Creo que esta pandemia nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Hay una editorial que no la he puesto aquí por no alargarme mucho, de Xavier Marcet, él también es un consultor y economista, y que él comparaba la crisis del 2008 con la actual, en que decía, en el 2008 hablábamos de inmobiliarias, bancos y ladrillo. La crisis actual destaca porque ha sido una crisis que ha afectado directamente a las personas. Él decía, son las personas las que enferman, son las personas las que mueren, son las personas las que salvan vidas y son las personas las que se quedan confinadas en casa. Y decía que esto ha hecho que muchas organizaciones hayan tenido, o nosotros también hayamos tenido que plantearnos qué es lo esencial. Y creo que nosotros como oncólogos también tenemos que pensar de nuevo y plantearnos qué es lo esencial en cada situación particular y hacer un poquito de autocrítica, ¿no? A eso me refería con el EEG concept. Entonces, decir también que en esta situación ha sido particularmente importante la multidisciplinariedad. Creo que todos estamos en el mismo barco y la interacción con cirujanos, radiólogos ha sido fundamental para poder, y gestores, para poder organizarnos en esta crisis. Creo que en concreto el caso del oncólogo el papel tiene que ser de un excelente gestor. Y luego decir que hay todavía mucho por hacer. Y me gustaría poner esta frase en concreto, solo es lo único que he puesto, de Xavier Marcet, en el que en esta crisis, ¿no? Él decía que en esta crisis el que no haya dudado es que no ha pensado y el que no se haya equivocado es que no ha decidido lo suficiente. Y por eso he querido ponerles también un poco qué distintos algoritmos o criterios de decisión ha habido en toda esta pandemia, que tampoco no ha habido nada claro y que además nosotros eso lo hemos ido viviendo día a día y semana a semana, ¿no? Y luego quería enviarles un mensaje optimista. Antes les he enseñado la curva de crecimiento
y ahora les estoy enseñando la curva de descenso de nuestros pacientes ingresados. Fíjense que en nuestro punto máximo llegamos a tener 526 enfermos ingresados con COVID en el hospital, 169 de los cuales el punto máximo en la UCI hubieron 173 pacientes. Este hospital era un hospital COVID. De hecho, este era un hospital de COVID para pacientes críticos, porque en un momento dado solo podían ingresar en el hospital pacientes que cumplieran criterios de UCI. Es decir, enfermo que se vaya a complicar, si lo voy a poder ingresar en una UCI, ingresa en Vallebron, si no se deriva a otro centro. Entonces, trabajar en red también ha sido fundamental. Ha habido una gran colaboración público-privada y una gran colaboración con las autoridades sanitarias. De hecho, nosotros tenemos un pabellón de deportes aquí delante que en cuestión de 5 días se habilitó como un hospital de 100 camas. Entonces, esta es la parte positiva. Estamos ya, fíjense que esta gráfica es del 3 de mayo, ahora ya prácticamente no hay pacientes con COVID ingresados, y decirles que seguro que van a llegar aquí, que seguro que esto va a pasar. Y bueno, una cosa importante también que me parece que ha venido para quedarse, este es un JCO publicado ahora en mayo del 2020, y en el que dicen que muchas de los servicios que nosotros prestamos en un servicio de oncología se pueden hacer de manera telemática. Decir que una visita telemática es eso, una visita telemática no es una llamada telefónica para reprogramar una consulta y decir, oiga, ¿qué tal está? La analítica está bien. Eso es una llamada telefónica, no es una visita telemática, y creo que también tenemos que estar preparados y acondicionados para hacer eso, y si quieren lo pueden revisar, porque hay muchas ideas y muchas cosas que se pueden hacer para facilitar también. Al final los pacientes con cáncer quieren venir poco al hospital, y creo que eso es algo que destaca mucho en nuestros enfermos, y da unos cuantos tips de cómo esto se puede implementar, y yo creo realmente que esto ha venido para quedarse. Y luego les pongo también este recorte del Financial Times, publicado el 22 de abril, que hace referencia a la gestión de compañías, pero yo creo que la analogía con el sistema sanitario es muy interesante, ¿no? Porque realmente en los hospitales, o al menos en nuestro sistema sanitario de salud, hemos estado haciendo una gestión de just in time, ¿no? Todo está planificado. Pues para paciente oncológico se diagnostica en 15 días, se opera en 4 semanas, empieza la quimio en un máximo de 6 semanas, ¿no? Ese es un ejemplo más, pero todo está diseñado para un abordaje just in time. Entonces, el otro día, de hecho, lo decía nuestro gerente también, tenemos que cambiar. La pandemia por COVID ha demostrado cuál es la fragilidad de nuestro sistema sanitario, y hay que cambiar el tipo de gestión de un just in time a un just in case, ¿no? Me parece que es una analogía bonita y que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la oncología, me parece que el estar preparados para hacer el máximo de visitas telemáticas me parece que es algo que tenemos que considerar. Entonces, ya para acabar, darles las gracias, y espero, ojalá, que nos podamos ver en ASCO el año que viene. La verdad que este año ASCO trae un montón de avances y novedades en los tumores digestivos, en particular en cáncer de colon, y he querido ponerles esta fotografía de McCormick Place. Si se fijan, aquí es donde clásicamente estaban instalados todos los stands de la industria. Y bueno, esta es una foto del 3 de abril. McCormick Place este año se ha convertido en un hospital que ha albergado a 3.000 camas, ¿no? Y esta es mi última diapositiva. Agradecerles la atención y estaré encantada de poder hablar, contestar las preguntas que tengan. Muchas gracias. Bueno, Elena, la verdad que un placer escucharte, como siempre. Tenés esa visión tan optimista de la situación, y siempre con esa impronta tuya, siempre con esa calidez y con esa simplicidad, que la verdad que, bueno, yo te lo agradezco de nuevo. Un poco para que veas cuál es la situación actual acá en Argentina, creo que lo charlábamos un ratito atrás. Creo que estamos como en la base de la montaña, estamos recién empezando a escalar para llegar al pico, que realmente no está tan claro cuándo llegaremos al famoso pico. Sí te puedo contar que llevamos 70 días de cuarentena, creo que hoy es el día 70 o 71, si mal no recuerdo, con lo cual es como que empezamos un poco a perder el foco de la situación. Nuestro país es un país con un montón de fragilidades. No tenemos los recursos de España,
tenemos pocos recursos y la verdad que balancear un poco los recursos que tenemos para poder brindarnos la protección que necesitamos los médicos y para poder brindarle a los pacientes lo que más necesitan. Es a veces muy, muy difícil llegar a ese equilibrio. Y me quedo un poco con la frase que dijiste, ¿no? Hace un ratito, eso me tranquiliza un poco, porque, a ver, dudar, creo que estamos dudando casi diariamente y me parece que mis amigos y mis colegas que nos están escuchando de toda la parte de Argentina van a coincidir, creo que todos los días estamos dudando y me parece que lamentablemente, o no, más de una vez también nos estamos equivocando. Así que bueno, es complejo. Recién estamos empezando a armar algunos protocolos y un poco a eso también venía la pregunta. Nosotros tenemos un protocolo de testear para COVID a los pacientes que van a ser sometidos a cirugías que no se pueden postergar más, cirugías que son impostergables y que potencialmente son cirugías complejas, como por ejemplo una metastasectomía hepática en 2 tiempos. A esos pacientes tenemos protocolo para hacer testeo previo a la cirugía. Eso es un protocolo que fue bastante reciente, pero que me pareció bastante acertado. Y teniendo en cuenta sobre todo que esos pacientes van a requerir de UTI, después van a estar en piso y realmente no representan un riesgo para la institución. Y además por el esfuerzo que va a implicar para todo el equipo quirúrgico. En cuanto a testear a los pacientes que van a comenzar quimioterapia, recién estamos en debate. Hay algunos protocolos que se están empezando a poner en marcha, sobre todo para los pacientes oncomatológicos, algunos pacientes que van a hacer esquemas que son esquemas de alta intensidad o que representan mucho riesgo de inmunosupresión. Tal vez ese no es tanto el caso de nuestros pacientes con tumores digestivos, pero sí es el caso de otros modelos tumorales. Entonces, por ahí quería preguntarles si en el Valdebrón tenían protocolo para testeo tanto de pacientes que van a ser operados con cirugía de alta complejidad, como para pacientes que van a comenzar quimioterapia, ya sea adyuvante por 6 meses, o pacientes que van a hacer un programa, ¿no?, de quimioterapia que va a ser intensivo y que no hay un punto de finalización, así como también si tenían algún tipo de protocolo de testear a personal médico asintomático en un determinado periodo de tiempo. Sí. La verdad que yo de verdad, una vez más transmitir el mensaje de que se acabará. No porque me quedo con la cifra de los 70 días. O sea, el confinamiento es algo que es muy duro y es muy duro en concreto para el personal sanitario. Porque, bueno, está el país parado y hay que seguir adelante y de verdad, desde aquí, transmitirles completa empatía, solidaridad. Nosotros hemos pasado por ahí y bueno, no comentabas el tema de los recursos. Aquí hemos estado visitando con bolsas de basura, es decir, al final del día la situación es la que ha sido. Tampoco ha habido test para hacer a todo el mundo. Es decir, que yo me acuerdo un día de mi marido decirme, muy serio, vengo de hacer medicina de guerra. Porque realmente aquí la situación que hemos vivido ha sido muy, muy crítica y con falta de medios. O sea que entenderles perfectamente. Entonces, en lo que se refiere al test de los paciente que se va a someter también completamente alineados, que se vaya a someter a una intervención quirúrgica o que vaya a ingresar al hospital, se le hace un test. Esto sí, no ingresa ningún paciente que no tenga hecho un test. Y por otro lado, particularmente los pacientes quirúrgicos, pero se testa a todo el mundo si tienen que entrar en el hospital. Y luego pacientes oncológicos que vayan a empezar el tratamiento o que tengan que seguir tratamiento o que tengamos, ¿no?, que se haya interrumpido y tengamos que reiniciar. Esto es algo que se ha discutido muchísimo, Entonces, de momento lo que estamos haciendo es testar solo a enfermos. Primero se hace las consultas están habilitadas. Esto me parece importante para que dosificar el personal sanitario. Normalmente somos más médicos que consultas, más médicos que boxes. Entonces, esto lo hemos organizado para que haya un ratio de 1:1 y que no haya tampoco una masificación de médicos, porque nosotros somos potenciales vectores. Entonces, antes de que el paciente entre en el área de consultas externas,
personal de enfermería les toma la temperatura, les da el gel desinfectante y les hace una pequeñita anamnesis acerca de potencial sintomatología respiratoria. Si el paciente no tiene ningún tipo de síntoma y nada que haya una presunción que puede tener una infección respiratoria, no se hace el test. La inmensa mayoría de pacientes que van a empezar un tratamiento o que lo reinicien van a venir con una prueba de imagen, prácticamente todos. Por ejemplo, ¿qué me ha pasado hoy? Caso concreto, pues he visto un paciente que venía para capecitabina complementaria, un paciente de 75 años, que ahora ya vamos a retomar el tratamiento adyuvante, venía con un TAC de seguimiento, de follow-up, y en el TAC hablaba de infiltrados inflamatorios pulmonares. El paciente estaba asintomático, no tenía fiebre. Entonces, bueno, si le interrogas mucho y le aprietas mucho, pero ¿está usted seguro? Porque claro, te le aprietas mucho. ¿Está usted seguro? Bueno, igual tengo algo de mucosidad. Pues para urgencias. Entonces, claro, eso ha sido una historia en las consultas porque es un enfermo que se tiene que ir para hacer un despistaje de COVID porque hay hallazgos radiológicos que podrían ser potencialmente compatibles, es un enfermo potencialmente inmunodeprimido y que además podría tener una sintomatología catarral enmascarada. Pues bueno, el paciente, ese box en ese momento se ha quedado inutilizado, hay que tener preparado un dispositivo de limpieza para que venga, desinfecte el box, ¿no? Es decir que, pero sistemáticamente a todos los pacientes no se lo estamos haciendo. Ahora sí que hay que ser muy escrupuloso con la anamnesis que se hace al enfermo. Al personal sanitario, pues sobre si se les hace sistemáticamente no se les hace. Hubo esa duda para aquellos compañeros del servicio de oncología que habían estado en primera línea atendiendo a pacientes COVID, si tenían que estar aislados unos días antes de volver a oncología y testarles, pero luego se decidió que no. Y al final, para todo el personal sanitario, se hacía de esta manera. Si había habido algún contacto con algún compañero COVID positivo o paciente COVID positivo, estos casos los rastrea Salud Laboral. Salud Laboral llama a los contactos y se hace una anamnesis. Si no ha habido un contacto de menos de 1 metro y más de 15 minutos, no hay que hacer nada. Si ese contacto había sido más prolongado, entonces eran 7 días de aislamiento y si no aparecían síntomas, volvías al hospital sin testarte. Y si había síntomas, entonces hacían el test. Realmente es algo que es bastante laxo, probablemente también porque no había test para todo el mundo. Y lo que sí se está haciendo ahora es serologías a todo el mundo, pero también decirles que la fiabilidad de la serología tiene una sensibilidad del 40% y la verdad que es que ha habido compañeros COVID positivos que las serologías han salido negativas. Es decir, que las serologías tampoco nos están dando a día de hoy mucha información. Pero el test a los profesionales sanitarios se hace en base a contacto con un COVID positivo y desarrollo o no de síntomas. Elena, hace un ratito hablabas del Foxtrot. Sí. Nosotros hasta ahora, digamos, empezamos a encariñarnos un poco con el estudio y con los resultados, que la verdad que fueron bastante impresionantes. Sí, se Creo presentan que hacía actualizados en ASCO ahora, además. Sí, hasta ahora no habíamos visto resultados que tengan este impacto, ¿no? Bueno, en esto de seleccionar los pacientes que eran bueno, operables y hacer quimioterapia pre y post y sobre todo con el agregado de un anti-EGFR. Digamos, basándonos ahora en este escenario donde por ahí es complejo, ¿no? Poner a todo el equipo quirúrgico en marcha con una cirugía que tal vez podría postergarse, aunque sea 6, 8 semanas, sobre todo basándose en el Foxtrot. Ustedes lo están utilizando como un estudio válido para tomar esta decisión con una base científica, sí, digamos. O sea, una cosa muy importante y que creo que eso han hecho bien las guías ESMO es que en todas las recomendaciones que pueden encontrar para cada tipo de tumor, siempre el encabezamiento es siempre todas las decisiones que se tomen en la medida de lo posible tienen que estar basadas en nivel de evidencia. Entonces yo creo que, o sea, realmente en estas situaciones hay caos, hay prisas, ¿no? Pero en un momento dado hay que intentar mantener la medida de lo posible la cabeza en frío.
hay evidencia científica para prácticamente todas las indicaciones y cada una de las situaciones de los pacientes con cáncer, y en nuestro caso realmente hay que tener en cuenta que en un momento en el que los quirófanos están cerrados literalmente porque esos se han convertido en UCIs y no se puede operar a los pacientes, pues alguna solución hay que dar a determinados pacientes. Entonces nosotros lo que hicimos fue, previo consenso en el comité, de acuerdo con cirujanos, radiólogos, patólogos, fue identificar algunos pacientes que estaban en lista de espera que cumplieran criterios de inclusión para Foxtrot. Y eso era pacientes menores de 70 años. Nosotros decidimos poner la edad por ser un factor de riesgo para COVID y por convertir a ese paciente en inmunodeprimido, pero pusimos enfermos de menores de 70 años, sin comorbilidades. Tenía que haber compromiso por parte de los radiólogos de estadificar radiológicamente el tumor primario, por tanto, solo pacientes que fueran T3 o T4, y además que fueran pacientes que no tuvieran riesgo al administrar un tratamiento con quimioterapia. También excluimos población MSI. La población MSI en principio son pacientes de mejor pronóstico y no pensamos que eso tenían que ser enfermos que se les sometiera a una praxis poco ortodoxa. Entonces, si cumplían estos criterios de inclusión, eran los que planteamos para Foxtrot. Y lo hemos hecho en 3 pacientes y de momento nos han ido bien. Son tumores que son tumores voluminosos, porque estamos hablando de T3, T4, y que los estamos dejando a su libre evolución. Es decir, que en enfermos muy seleccionados y siempre que el enfermo entienda la situación y no sea un paciente de riesgo, creo que se puede plantear. Siempre quimioterapia, nunca anti-EGFR, porque la evidencia del Foxtrot de anti-EGFR no aporta nada. O sea que estaríamos hablando de FOLFOX o Pero ahí SHEL. perdimos un poco la conexión. Perdón. Que me refiero a que estaríamos hablando siempre de quimioterapia, no asociando fármacos anti-EGFR. Bien, bien. Sí, en realidad en el Foxtrot, viste que los pacientes que eran, los pacientes que eran ORAS wild type hacían Sí, panitumumab. exacto. Está bien. A ver, tal vez te voy a pedir que seas muy, muy pragmática con esto, porque por ahí hay oncólogos que no se dedican solamente a tumores digestivos, sino que hay amigos oncólogos que nos están escuchando de todo el país y que hacen todo, tienen que hacerse cargo de todo. Y por ahí, en relación a esto, yo sé que por ahí es difícil decir porque es bastante debatible, porque las guías tienen cierta controversia en cuanto a esto, ¿no? Vos, en el caso de que tuvieras que decidir demorar el inicio de un tratamiento, ¿preferirías demorarlo en un paciente sin evidencia de enfermedad, estadio 3 de riesgo, que está operado, por ejemplo, 8 positivos, es un T3, o preferirías demorar el inicio de una primera línea avanzado en un paciente que es metastásico? Sobre todo también, no te quiero influenciar, pero sobre todo también basándote en algunos estudios que muestran que la eficacia de la adjuvancia se diluye cuando pasan más de 60, 90 días desde que el paciente se operó y vos iniciás el tratamiento. Pues ¿saben qué haría? En un mundo ideal, si pudiera escoger, le haría una biopsia líquida. Entonces, es que esa evidencia es tan absolutamente espectacular. O sea, qué fácil sería si le pudiera hacer una biopsia líquida. Si le pudiera hacer un ctDNA y no lo encuentro, ¿no? ctDNA negativo, adiós, voy a retrasar el tratamiento, ¿no? ctDNA positive, eso es un enfermo que seguro al 100% le tengo que hacer adyuvancia. Como eso no lo tengo todavía a día de hoy, pero creo que seguro va a ser el futuro en todo esto. Tiene muchas, podríamos puntualizarlo mucho, tiene que ser un tumor que tenga shedding, tendríamos que hablar mucho, es un tema que a mí me apasiona, la biopsia líquida, pero bueno, en un mundo ideal podría hacer esto y yo creo que de nuevo queda demostrado que el conocer bien la biología del tumor ayuda mucho a tomar decisiones, sobre todo en cáncer de colon. Si tuviera un ctDNA detectable en el enfermo, no es lo que estábamos hablando, jolín, en el enfermo All-RAS, BRAF, wild type, colon izquierdo, bueno, sé que la probabilidad de respuesta de este paciente es muy alta y sé que voy a mejorar seguro su supervivencia, ¿no? Bueno, esto, de hecho yo les he querido presentar el paper del Lancet en el que ellos
consideran que un estadio 3 tiene que pasar por delante de un enfermo metastásico, y por otro lado les he puesto las guías ESMO, que ellos lo que dicen es que, bueno, todo aquello que pueda retrasar 6 semanas, pues es algo que no, una adyuvancia. Ahora dentro de poco van a salir publicadas las guías para enfermedad, las nuevas guías para enfermedad limitada de la ESMO. Y ya verán que en ese sentido va a haber cambios. Algunos de los cambios que hay es en la ventana de inicio de adyuvancia. Entonces, en la ventana de inicio de adyuvancia lo que se dice es que en caso que se trate de un enfermo de alto riesgo, pueden pasar, si hace falta, meses. Ponen una ventana superior muy alta. Es decir, que, bueno, que podríamos hablar mucho al respecto. Por esto creo que hay recomendaciones que pueden ser contradictorias, y ahí vuelvo a lo que les he explicado, que tendríamos que tener un profundo conocimiento de los beneficios que le estamos dando al paciente. Pero también creo que, por ejemplo, en el campo de la adyuvancia, realmente solo puedo hablar de probabilidades. En la enfermedad metastásica tengo una ventaja, que es que sé seguro cuánto va a responder. Pero es que en la enfermedad, en el tratamiento adyuvante, aunque fuera ctDNA positive, tampoco sé si esa quimio le va a aportar algo, porque no es un factor predictor de beneficio, solo sé que tiene riesgo de recaída, ¿no? Entonces, creo que no hay una respuesta para eso, y creo que también influye mucho el perfil del paciente. Pues un estadio 3, T3N1, también puedo llegar a puntos intermedios, ¿no? Si es un enfermo que no tiene ninguna comorbilidad y que mi servicio de oncología puede asegurar la seguridad del paciente, que no entra en un área COVID, y que además, por ejemplo, le voy a plantear un Shellox, no le voy a plantear un Folfox, porque no le tengo que colocar una vía central, porque el enfermo tiene que venir una vez cada 3 semanas, no tiene que venir cada 2 semanas, ¿no? Bueno, yo creo que ahí entra mucho realmente las características particulares de cada paciente. Si tengo que escoger entre un enfermo de 50 años con un T3N1, con invasión perineural y con budding, y tengo un enfermo de 65 años con un cáncer de colon diseminado, pues igual tengo que priorizar al enfermo de 50 años con un T3N1 y con budding. También les digo que a nosotros nos pasó una cosa, que es que llega un punto en que uno se vuelve casi un poco loco, ¿no? Porque una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es la gran cantidad de enfermos que hay en las consultas y la gran cantidad de enfermos que hay en la sala de espera. Y entonces nos pusimos, yo les digo la verdad, nosotros lo que hicimos fue, lo primero, lo que fue a la cola fueron las adyuvancias. Los N2s los dejamos, pero los estadios 3, los estadios 2 de calle, o sea, eso fue lo primero que decidimos espaciar, o lo primero que decidimos retrasar. Ampliar lo máximo la ventana, ¿no? Tratar de empezar. Pero también es verdad que tan radicales nos pusimos que en un momento dado la supervisora del hospital de día nos dijo, chicos, que nosotros hemos abierto el hospital de día también el domingo y no hay nadie tratándose, que os habéis pasado, ¿no? O sea, que también por eso les decía que la gestión por nuestra parte es muy importante, porque hay veces que sencillamente es sentarse, ordenar, calcular los huecos que tengo para administrar quimioterapias, comunicarnos entre todos, ¿no? O sea, pues si somos, de verdad, nosotros somos un servicio muy grande, hablar entre nosotros y consensuar y optimizar al máximo posible los recursos que tengamos. Así que creo que no hay una respuesta para eso. Creo que el mensaje es biopsia líquida sí, porque la adyuvancia nos ayudaría mucho, pero en el resto me parece que la decisión tiene que ser exquisita y on an individual basis. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias. Hay una cuestión en la cual te quería consultar. Por supuesto que, como mencionaste al principio, muchos de los sponsors han cerrado el reclutamiento de pacientes que, bueno, que estaban de estudios que estaban abiertos. Para esta etapa en particular, donde estamos nosotros, entiendo que es muy distinta a la etapa que están transitando ustedes. ¿Estás de acuerdo en que se mantenga esto por parte de los sponsors, por este factor confusor que puede dar al lugar la infección por COVID? ¿O pensás que los estudios por ahí podrían continuar abiertos? Pues yo creo que si el centro puede garantizar las medidas de seguridad, se debería de poder mantener el reclutamiento. Ahora bien, también creo que eso tiene que ser para ensayos clínicos concretos.
Por ejemplo, nosotros mantuvimos el reclutamiento en todos los estudios con inmunoterapia y población MSI. Esos enfermos se han seguido tratando y se han seguido incluyendo en estudio. Ahora bien, sí que es verdad que hubo que notificar, hay que hacer como una recogida de datos, tienes que explicar, es obligatorio en este caso sí, hacer el test, porque estamos hablando de pacientes que entran en un ensayo clínico, por tanto todos estos enfermos se les testea para COVID antes de recibir el tratamiento y luego se hace un listado de las medidas de seguridad que toma el centro para garantizar la seguridad del paciente. Entonces, yo creo que en enfermos en los que realmente les puede ir la vida, ¿no? Paciente con mucha carga de enfermedad, que es un MSI, es que son pacientes que se pueden curar. Entonces, para ensayos clínicos muy concretos y siempre que se puedan garantizar medidas de seguridad, yo creo que sí que se podría mantener el reclutamiento en algunos estudios. Algunos no han cerrado, algunos ensayos no han cerrado, pero yo creo que ahí también, de nuevo, ponderar, asegurar la seguridad, ¿no? Aunque sea redundante, asegurar la seguridad y también considerar que estamos hablando de drogas con una alta probabilidad de respuesta, creo que esos casos sí que se debería de poder mantener. También les digo que igual yo, Vallebrón, puedo asegurar la seguridad, pero otro centro donde sea, no, ¿no? Claro. Esto nos ha pasado con algunos centros italianos. Pues entonces eso también es injusto. Porque, a ver, es que podríamos hablar mucho, tiene muchas implicaciones éticas, porque claro, es injusto para ese otro centro cuando hablamos de ensayos clínicos competitivos, pero también es poco ético para mi paciente que sí que podría beneficiarse, ¿no? O sea que sobre esto podríamos hablar muchísimo. Yo entiendo que para el sponsor la decisión es muy complicada también. En esta etapa de España, donde ya se empiezan a abrir un montón de grifos, también después del periodo de cuarentena que pasaron, ¿están empezando a haber casos de rebrote o todavía no dirías eso? En lo que o sea, pacientes COVID positivos que hayan negativizado y que hayan vuelto a positivizar, esto ha habido algún caso muy, muy puntual y esto lo comentamos con la doctora Ruiz, con Isabel Ruiz, y ellos lo que dicen es que más que sea eso, probablemente es gente que no ha llegado a negativizar el virus. Pero no les parece que sean infecciones de nuevo. Y en lo que se refiere a, una vez estamos empezando a desescalar, si ha habido repunte, por ahora no. Ya se ha empezado a desescalar y la verdad que es que se está manteniendo la tónica de cada día menos casos nuevos, cada día menos muertes. Es decir, que de momento vamos bien. Es verdad que, por ejemplo, Madrid y Barcelona todavía estamos en fase 1, todavía hay horarios para salir a la calle, todavía estamos en ese punto. Me parece muy importante la educación a la población. A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención en la pandemia es la poca educación sobre asepsia que tiene la población. Es que, o sea, no sé si se han fijado, pero cuando uno va al supermercado es que la gente lo toca todo, lo tocan todo, lo cojo, lo dejo, lo toco, es una barbaridad la poca educación que hay y yo creo que se debería invertir en educar a la población sobre lo que tiene que ser la asepsia o incluso a personal sanitario. Me acuerdo mucho hace 3 o 4 semanas que coincidí en el ascensor porque los despachos de oncología los tenemos en la planta 12, estamos en un edificio muy vertical. Y pues yo estaba esperando el ascensor donde se está ahí uno un rato y había 2 celadores a mi lado que iban a quirófanos, llevaban un carro con ropa para quirófanos. En el ratito que estuve esperando el ascensor, si la celadora no hizo llevaba la mascarilla, este gesto así, de colocarse la mascarilla, si no lo hizo 10 veces, me cojo la mascarilla, la toco, me la coloco, pico toco el botón para llamar al ascensor. O sea, es que eso es llevar el virus por todos sitios, ¿no? O sea, personal sanitario, que en principio está entrenado para esto. Entonces me parece que este ha sido también un problema importante, la falta, o los guantes es una porquería, le da una sensación de falsa seguridad. Sobre eso sí que se ha hecho mucha educación y ha habido muchos mensajes del Ministerio de Sanidad y demás de evitar el uso de guantes, que hay que tener pues desinfectante y hacerlo así. También les digo que no había desinfectante en las farmacias, no había. Es decir, que la situación también es la que es, ¿no? Pero la educación poblacional me parece súper importante.
Elena, el screening en cáncer colorectal, obviamente que desde el inicio de la pandemia, bueno, cayó dramáticamente y la Sociedad Argentina de Gastroenterología y Endoscopía recomendó enfáticamente dejar de hacer videocolonoscopías salvo urgencias, propiamente dicho, urgencias. En Valdebrón también esto es así, Sí, sí, no sí. hacen más colonoscopías salvo situaciones de urgencia específicamente. Sí, completamente. Esto ha sido así, ¿por qué? Porque en endoscopias también hay respiradores, por tanto también eran camas COVID. Entonces, y de hecho las guías ESMO, ¿no? Están completamente alineadas con lo que decidieron sus sociedades científicas también. Las guías ESMO posicionan como una prioridad baja el cribado. Es una situación en la que no hay recursos. Entonces estamos hablando, miren, fíjense que una de mis primeras pacientes, médico además, con COVID, cáncer colorectal y COVID positiva, es una enferma que le diagnosticamos de una recurrencia hepática. Y pues bueno, y además contrajo el COVID, estuvo ingresada y luego tuvimos, ya cuando ya se resolvió su infección por COVID y estaba dada de alta, pues ya teníamos que plantear el tratamiento local, tenía una recaída única, no tributaria de cirugía por la localización y nos planteamos hacerle una radiofrecuencia. Bueno, para hacer una radiofrecuencia hay que tener un anestesista y un respirador por si ocurre algo. Entonces, el problema por el que no se podía hacer la radiofrecuencia a esta paciente era que no teníamos anestesista y no teníamos respirador. Es decir, que la situación era esa. Así que para hacer, y estamos hablando de un tratamiento oncológico, así que para hacer cribados ya les digo que completamente todo anulado, por falta de recursos. Bueno, Elena, creo que vamos a ver si hay alguna pregunta más. Yo, por mi parte, te quiero agradecer. Sé que en España es tarde ya, estarás cansada, habrás trabajado todo el día, así que doblemente merecía las gracias. Gracias por la predisposición de nuevo, por ilustrarnos un poco con toda la situación en España. Yo creo que hoy necesitamos más que nunca a ver, de los expertos que ya atravesaron o están atravesando el final o la cola de esta pandemia. Y bueno, desearte mucha suerte y bueno, esperando vernos muy pronto. Gracias, ¿sí? Muchas gracias. Igualmente, yo de nuevo agradecer que me gusta mucho hablar con vosotros, ¿no? Porque por la interacción que hay, porque las dudas al final son las mismas en un sitio y en otro. Y bueno, lo he dicho repetidamente. Seguro que pasará, seguro que pasará. Son días duros, muchos, muchos ánimos, apóyense entre sí. Mejorará seguro y yo creo que las lecciones que se aprenden son lecciones muy valiosas y muy importantes y se ponen en valor muchas, muchas, muchas cosas. Así que por mi parte también muchas gracias, un abrazo muy, muy, muy sincero de todo corazón, mi total empatía y aquí estamos para lo que haga falta. Bueno, Elena, muchas gracias. En nombre de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, te damos las gracias. Y bueno, esperamos poder encontrarnos pronto. Gracias también a Seguro, a Amgen ver en ASCO el año que por la viene oportunidad. o Claro, virtualmente claro, antes. claro que sí. Gracias a Bueno, todos. muchas Un gracias. abrazo muy, muy grande. Un abrazo, gracias, Elena. Hasta luego. Adiós.